Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludamos con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en sus hogares para informarles de todo el acontecer cristiano en el mundo. Noticias realmente relevantes, noticias que tenemos de interés general para toda la familia cristiana, viéndolo todo desde una óptica bíblica. Las noticias para el día de hoy son realmente algunas desalentadoras, ¿no?, en cuanto a lo que está pasando en el mundo, pero otras también son, la verdad, de mucho gozo y estamos realmente confiados de que Dios está haciendo la obra, aún en estos tiempos tan difíciles. Bueno, pues nos ponemos ya a escuchar la primera noticia, y esta noticia viene de Estados Unidos. Ahí tiene usted la foto del pastor John Piper, y la pregunta dice: ¿Dios le permite a Satanás alejar a las personas de una vida cristiana y disfrutar de los beneficios de la fe? Esto dijo John Piper. En un reciente episodio del podcast Pregúntale al Pastor John, este programa que él tiene, el pastor teólogo John Piper abordó las estrategias de Satanás para robar el gozo de los cristianos y provocar en ellos el deseo de renunciar a la vida. Mire usted, durante la conversación el pastor señaló la autoridad de Satanás en el mundo y respondió a las dudas de un oyente llamado Taylor, quien planteó la cuestión y llevó al debate del tema una vez más. La pregunta de Taylor fue: sé que Satanás y los demonios tienen un tremendo poder físico e influencia sobre el mundo material. Mi pregunta es, le dijo al pastor, ¿no?, ¿por qué Dios le ha dado a Satanás un poder tan inmenso para cegar a las personas a la gloria de Dios y arrancar de sus corazones el Evangelio Salvador, de modo que las personas se quedan sin ninguna esperanza de salvación? Preguntó Taylor. El pastor respondió a la pregunta señalando que en un principio la Biblia no da una razón concreta de la presencia de Satanás, aunque se sugiere que es un ángel caído y hubo una rebelión en el cielo. Esto no proporciona una explicación definitiva de su origen, dijo, ¿no? Dice: es muy difícil explicar por qué un ser personal y racional, un ángel que fue creado perfecto, encontraría una razón para rebelarse en un universo perfecto. Esto no es fácil de explicar. No creo que tengamos una explicación suficiente para esto. Supongo que eso es un misterio por ahora, dijo para comenzar su explicación el pastor John Piper. A pesar de que no se puede explicar completamente el origen de Satanás, el pastor sostiene que ha estado presente desde tiempos remotos. Aunque cree que Dios pudo haberlo atado en cualquier momento, destaca la importancia de reconocer su influencia en el mundo. Según el pastor, el Nuevo Testamento muestra cómo Jesús enfrentó a Satanás y destaca la importancia de los creyentes en librar la guerra contra las fuerzas del mal. Asimismo, destaca que la clave para derrotar al maligno es ver y saborear la superioridad de Cristo. Esto es la gran ventaja que tenemos nosotros, ¿no? Saber quiénes somos en Cristo y saber y confiar que para el Señor es nada imposible, y ya está, Él lo derrotó ya en la cruz del Calvario a Satanás y el diablo, ¿no? En el interrogatorio de Taylor, esta persona que le preguntó al pastor, que como cualquiera de nosotros tenemos una incógnita de muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? Dice: Piper, el pastor mencionó pasajes bíblicos que hablan de cómo Satanás ciega a la gente y arranca la palabra de sus corazones. Explicó que la presencia del enemigo permite que la salvación de Dios sea más gloriosa al vencer nuestra depravación humana. Piper hizo hincapié en que aunque nuestra propia depravación es el problema principal, la presencia de Satanás nos muestra
la doble prisión en la que estamos. La oscuridad de nuestras propias creencias, ¿no?, erróneas sobre Dios, y las mentiras del enemigo que nos rodean. De manera que es como estar encadenados por nuestras propias faltas y cerrados por las mentiras de Satanás, lo que nos impide ver la verdadera gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso es importante, ¿no?, creer en el Señor, creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Y conocer que al ser hijos de Dios, nos dio la potestad, ¿no?, cuando aceptamos a Él, de ser hechos hijos de Dios. Y por ende nos dio sabiduría para entender la palabra, el conocimiento, y no dejarnos engañar con el enemigo, ¿verdad? La nota continúa y dice: el pastor explicó que cuando las personas son llevadas a Jesús por el Espíritu, Cristo recibe doble gloria al vencer tanto los engaños de Satanás como la depravación humana. Ahí está. Destacó que la razón por la que no destruye a Satanás primero es para glorificar tanto el poder como la belleza superior de Cristo. Enfatizó que la ceguera de la depravación humana radica en que se consideran otras cosas más atractivas, deseables y preferibles que Jesús, lo que impide ver su belleza, valor y satisfacción superior. Por lo tanto, ser salvos implica ser liberados de estas dos cegueras, permitiendo identificar las ilusiones de la depravación y los engaños de Satanás como una única mentira. Qué hermosa nota, hermanos, que hemos comenzado, en noticia que hemos comenzado este panorama, en este primer bloque, donde estaremos viendo otras noticias también que realmente nos llaman poderosamente la atención, cómo Dios está obrando y cómo también el enemigo obra en las vidas de los creyentes, aún de los creyentes. El título, viene esta noticia de China y dice: aprueban en China la impresión de Biblias comunitarias. Los cristianos dicen que esa es la respuesta a sus oraciones. Qué hermosa noticia, hermanos, sabiendo que en este país comunista, ¿no?, está prohibido la Biblia, mencionar a Jesús, hay persecución, hay todo tipo de cosas no en contra del cristianismo. Dice: recientemente se otorgó, mire usted, y la oración del justo puede mucho, es tan real, ¿no es cierto? Recientemente se otorgó permiso a la Sociedad Bíblica en China para producir una versión de la Biblia en el idioma minoritario de Mongolia Interior. Ahí usted ve, ¿no? Están con unas caras sonrientes los hermanos, el pastor seguramente, viendo la impresión de las Biblias. Dice: es una maravilla, es una maravillosa respuesta a la oración. Gracias por su apoyo en la oración y, por supuesto, alabado sea el Señor, celebró la Organización de Sociedades Bíblicas. Qué hermoso. El proyecto, que tomó 18 años, mire hermanos el tiempo que se tuvo que estar orando. Tomó 18 años en completarse. Finalmente ha sido aprobada y la traducción se finalizó a finales del 2021. Ahora las Biblias pueden ser enviadas a la imprenta para su publicación y distribución en la región autónoma de Mongolia Interior, la cual limita al norte con Mongolia. Mire usted. Este logro demuestra la confianza de las autoridades chinas que tienen en la sociedad bíblica. Hemos construido y mantenido cuidadosamente esta confianza, dice, durante muchos años, incluida nuestra participación en la creación de la imprenta bíblica más grande del mundo en Nanjing, de China, dijo la institución. Liao Xianrong, miembro del equipo de traducción de la Biblia de Mongolia Interior, es parte de uno de los grupos de especialistas que ha sido apoyado a lo largo de los años. Apreciamos las oraciones de los partidarios de la sociedad bíblica durante estos últimos 18 años, expresó este miembro del equipo de traducción. Según la organización, la traducción de la Biblia al idioma mongol es de gran importancia para los 4.2 millones de mongoles interiores, quienes han practicado la idolatría durante mucho tiempo. Y la palabra de Dios, ¿no?, es la que puede realmente cambiar, tiene un poder tremendo, hermanos, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para poder cambiar vidas y para
poder cambiar esta situación que vivía estos hermanos seguramente, ¿no? Dice, a lo largo de la historia, los mongoles adoraron predominantemente a ídolos, realizaron rituales para protegerse de los espíritus malignos, quemaron inciensos, adoraron montañas, ríos y antepasados, explicó Liu. Debido a la intervención de Dios y a la difusión del Evangelio, la mayoría de los creyentes han sido liberados de tales prácticas supersticiosas. Sin embargo, todavía hay un gran número de mongoles que aún no han conocido a Dios. A través de la palabra de Dios pueden ser salvos, porque la verdad se encuentra en la Biblia, añadió. Y claro, la verdad es su palabra, ¿no? De Dios, esa es la única verdad. En medio de la continua persecución religiosa del Partido Comunista Chino en China, las autoridades aprobaron la detención de 10 cristianos en Jojot por vender Biblias ilegalmente, a pesar de que éstas habían sido legalmente publicadas en Nanjing. En otro caso, un cristiano enfrenta persecución intensa en una prisión de máxima seguridad en Jojot, estando en un estado crítico. O sea, la situación realmente hay que vivirla, hay que estar en ese lugar para saber cuál es la gravedad de todo esto, ¿verdad? Y seguimos orando para que realmente haya esa libertad, ¿no? De poder leer la Biblia. Varios pastores han sido detenidos arbitrariamente bajo el régimen de Xi Jinping con informes de torturas y maltrato contra cristianos, infringiendo su derecho a la libertad religiosa en ese país. China ocupa el puesto 19 en la lista de vigilancia mundial 2024 de puertas abiertas como uno de los lugares más hostiles para los cristianos. Dios los ayude, hermanos queridos, a estos hermanos para que puedan continuar con la distribución, ¿no? En especial la sociedad bíblica. Oremos por ellos para que puedan continuar la distribución de estas Biblias y que lo puedan imprimir en este año. Vamos con otra noticia, y esta noticia viene de una de las giras cristianas de Winter Jam. Dice el título, esto viene de Estados Unidos, gira cristiana. Winter Jam lleva a más de 34,000 jóvenes a los pies de Cristo, manifestando hambre de la verdad en Dios. Durante la conocida gira de conciertos cristianos llamado Winter Jam, más de 34,000 jóvenes, mire usted la cantidad, declararon su fe revelando una gran sed de sinceridad y veracidad en la generación Z. Según palabras del pastor Sam Black, quien fue el orador principal de este evento. Ahí usted ve la imagen tremenda del Coliseo, donde miles de jóvenes, como dice acá, declararon su fe en Jesucristo. Están inundados de falsificaciones, cualquier cosa editada, recortada, filtrada. La era digital los ha llevado tan lejos en el mundo de la inteligencia artificial que anhelan algo real. Qué tremendo, ¿no? Dijo el pastor Black en una entrevista sobre el evento, y reafirmando que estos jóvenes tienen hambre de lo que es real, no lo que ahora es ficticio, ¿no? ¿No es cierto? Porque es algo tremendo también la tecnología que está en los celulares, más que todo para los jóvenes, ¿no? Según Black, en medio de la situación actual revelada durante la gira, la iglesia tiene la posibilidad de mostrar la verdadera realidad en contraste con lo artificial y escéptico, que existe un Dios genuino, un libro veraz y un amor transformador y palpable. Esto es lo que el pastor Black presentó en todas estas giras, en especial en esta que hizo, ¿no? Dice, tenemos la esperanza de que Jesús y la palabra de Dios para decir esto es lo que Dios dice que eres. Eres amado, eres elegido, tienes un propósito, sin importar tu pasado, sin importar tu futuro, recalcó. En 1995 comenzaron estos conciertos en los que participaron 10 artistas, entre ellos Coder y Lecrae. Los organizadores informaron que aproximadamente 34,500 personas profesaron su fe
al completar un formulario en línea luego de asistir al tours por primera vez. Qué hermoso mover de Dios. La plataforma digital está a cargo de Glue y las personas que participan son conectadas con una iglesia local si no llegaron al evento a través de una congregación. La gran gira, visita diferentes lugares, ciudades, y las entradas tienen precios accesibles. Este año Shane Black, el pastor, destacó la pasión de los cristianos de la generación Z por compartir la fe de Cristo, afirmando que están muy entusiasmados. También señaló que en medio de una cultura cada vez más oscura, la sed de verdad se hace más evidente. Y esto es bueno, ¿no? Este tipo de eventos, ya que se ve, se manifiesta el mover de Dios. Y realmente lo que pasó en Estados Unidos, en la Universidad de Asbury, cuando empezó una pequeña reunión, empezó con un avivamiento tremendo que no paró, que continuó en diferentes universidades, como íbamos informando, ¿no?, lo que estaba pasando en el mover de Dios. Y esto es bueno, hermano. Esto es bueno porque así como el enemigo está trabajando realmente abiertamente de igual manera, también dice, aunque el pecado sobreabunda, dice, la gracia de Dios abunda mucho más. Así que Dios tiene todavía, cree todavía, ¿no?, en el ser humano, en esto que ha creado Él mismo, ¿verdad? Así que oremos, hermanos, para que estos eventos puedan realizarse más a menudo en diferentes partes del mundo, que es lo que más necesitamos. Vamos a otra noticia, y esta noticia, el título dice: Pastor destruye mitos y expone verdades bíblicas sobre lo que hay en el cielo y en el infierno para despertar a la iglesia. Mire usted, esto del cielo y el infierno, ¿no?, que muy poco se habla en las iglesias, cuando se comparte la palabra, en los sermones, en las prédicas. Dice, Michael Joseph, pastor y exitoso autor, está desmontando ideas erróneas sobre el cielo y explicando enseñanzas bíblicas sobre la vida después de la muerte, con el objetivo de llevar a la iglesia a una mayor comprensión. Ahí lo ve usted en la imagen del pastor. Descubrí que hay mucha confusión, sobre todo en el concepto del cielo, dijo el pastor a la revista The Christian Post. De acuerdo con Michael, de 75 años este pastor, los cristianos no reflexionan lo suficiente acerca de lo que sucede una vez que fallecen. Incluso en la iglesia hay quienes no quieren saber, no quieren hablar de ello porque piensan que es un mal augurio. Piensan que van a morir o porque realmente no saben lo suficiente al respecto. O quizás no quieren saber también de la muerte, ¿no? Piensan que somos eternos. Y sin embargo, dice, la Biblia es muy clara. Hay tanta enseñanza de la Escritura sobre el cielo y la importancia del cielo para esta vida, expresó, que sería bueno y es necesario remitirnos a la palabra de Dios. El pastor de la Iglesia de los Apóstoles en Atlanta explora el concepto del cielo en su nuevo libro, El cielo espera. Anticipa tu espera futura, tu hogar eterno, tu realidad diaria. Despejando, dice, dudas y temores comunes sobre la vida después de la muerte. Continúa la nota diciendo, no nos vamos a sentar en las nubes y no hacer nada. Vamos a trabajar. Estamos sirviendo a Jesús, estaremos reinando y gobernando con Él. Este es un concepto de que si la gente realmente entiende, dice, comenzará a trabajar en la purificación de sus vidas, porque esto es un ensayo general. Individuos carnales en el cielo. Habrá hombres y mujeres, niños y niñas que aman a Jesús. Dijo que quien también dirige Leading the Watch Ministries, esta iglesia, el pastor. Le digo a la gente que en el cielo se trata de Jesús. Y si rechazas a Jesús aquí, o si no estás caminando con Jesús aquí en el mundo, estarás con Él cara a cara por toda la eternidad. Continuó. El pastor enseña que, según la Biblia, el cielo no es solo un lugar lejano en el futuro, sino una verdad presente que tiene un impacto profundo en la forma en que un cristiano vive. Para él,
Estar enfocado en el cielo no afecta negativamente la vida en la tierra. Asimismo, destacó la importancia del cielo como motivación para vivir y servir en el ministerio, buscando escuchar la palabra de Jesús al final de su vida. Además, enfatiza la necesidad de que la iglesia conozca y comprenda el cielo para ser definitivamente fieles a Jesús. Su libro aborda tanto las preguntas difíciles como la realidad del cielo y del infierno, ofreciendo una perspectiva basada en las Escrituras. El pastor enfatiza que la comprensión y el aprecio por la belleza del cielo solo se logran al reconocer los horrores del infierno. Asegura que la creencia de que todos van al cielo al morir es una mentira y afirma que en el cielo solo estarán aquellos que reconocen su condición de pecadores y necesitan la salvación de Jesús. Vuelvo a leer esta parte que realmente es la columna vertebral, ¿no?, de todo esto para quienes irán al cielo y quienes irán al infierno. Dice, ¿no? Afirma que en el cielo solo estarán aquellos que reconocen su condición de pecadores y necesitan la salvación de Jesús. Esta es la gran verdad, hermanos queridos, del Evangelio. Destaca que es fundamental inculcar estos conceptos a las personas para que entiendan la importancia de esperar y trabajar por el cielo sin miedo ni incertidumbre. Esto es lo que últimamente, hermanos, ha estado pasando en las iglesias, ¿verdad? Que no se toca estos temas del cielo y del infierno. Son temas que parece que no tienen importancia, pero sí que tienen una importancia vital, porque es el lugar donde vamos a ir, ¿no?, ya sea al cielo o al infierno. Entonces, si conocemos la belleza del cielo, como dice este pastor, entonces realmente no vamos a querer nunca ir al infierno para ver los horrores donde dice la Biblia que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Qué tremendo, hermanos. Esto es bueno que se dé mucha importancia a estos temas del cielo y del infierno, del pecado, de la santidad. Esto es necesario, hermano. Más que las otras que sí están dentro de la doctrina cristiana, pero que en realidad esto es lo más importante, porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, en la cuestión de la santidad, que sin santidad nadie verá a Dios. Qué tremendo. La verdad, una noticia muy impactante y muy importante. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a ver el video acerca de lo que está pasando en Israel, ¿no? En Israel, acerca de este conflicto que tienen últimamente Israel con los palestinos, con Hamas. Entonces, el título es de este video, Qatar. ¿Cuál es la posición de Qatar en este conflicto de Israel? Vamos a ver este video y vamos a hacer un comentario acerca de todo esto. Y luego volvemos con el segundo bloque de este panorama cristiano de noticias. Israel está en una posición que es impensable para muchos gobiernos. Ha tenido que sentarse a negociar con terroristas. Después de la masacre del 7 de octubre, la nación judía ha tenido que defenderse, mientras en la mesa de conversación está la presión internacional, la batalla mediática, el activismo universitario y la carrera de tiempo por rescatar a los rehenes que siguen en manos de Hamás. Y al otro lado de la mesa de negociación hay un actor que ha sido relevante, Qatar. Pero, ¿es Qatar un agente neutral en este conflicto? Qatar juega un doble juego y esto es muy claro. Qatar no es la sede del Mundial de Fútbol del año 2023. Qatar no es la magnitud y lo impresionante que son las ciudades del Golfo en general. Qatar es terrorismo. Qatar es sinónimo de todo un engranaje y un sistema que funciona dentro del Medio Oriente, pero que también tiene fuerte repercusión hacia el exterior. No solamente está avanzando a través de una compra, es decir, recursos financieros que vuelca en equipos de fútbol, en grandes empresas, en multinacionales, sino también que se posiciona como el único país mediador en un rol que es muy cuestionado. Luciano Mondino es un experto en ciencias políticas y relaciones internacionales y asegura que Qatar siempre ha tenido la capacidad de ponerle fin a este conflicto.
Estamos hablando que los jerarcas de Hamás, la plana mayor, que tiene contacto con los segundos mandos de Hamás, que están dentro de la Franja de Gaza, se ubican en Qatar, se ubican en Doha. Algo que es verdaderamente particular y hacia los ojos del mundo debería ser muy criticable. Porque si hay alguien que puede no solo liberar a los más de 130, 133 israelíes que todavía están dentro de la Franja de Gaza, sino desarticular o ayudar a desarticular a la organización terrorista Hamás, ese es Qatar. Para Luciano, la cercanía de Qatar con el grupo terrorista Hamás es alarmante. Y aquí estamos hablando de recursos financieros y tácticos para poder perpetrar este tipo de ataques y este tipo de planificaciones que tiene la familia Al-Thani, que gobierna dentro de Qatar hace mucho tiempo con la organización terrorista Hamás. Insisto, Qatar sabe que en su país se han planificado los ataques de la organización terrorista Hamás. Qatar sabe dónde Hamás puede tener los túneles, las estructuras terroristas, todo el sistema de ataque dentro de la Franja de Gaza. Y la influencia de Qatar no solo se ha limitado a Oriente Medio. Los capitales cataríes que llegan a medios de comunicación y universidades en Europa es lo que está también impactando en la opinión pública global en contra, ya no solo de la campaña militar del Estado de Israel, sino contra la existencia misma del Estado de Israel. Lo que estamos viendo en los campus universitarios en Estados Unidos y en Europa claramente tiene una injerencia de Qatar. Y esto es ineludible, esto no admitirlo es no admitir que Qatar utiliza su dinero, muchas veces blanqueado por la indulgencia de la comunidad internacional, especialmente la occidental, que llega a todo tipo de canales en los cuales la opinión pública en contra del Estado de Israel se fortalece y se fortalece mucho. Qatar es uno de los que más importa el antisemitismo y el sentido anti-israelí. A pesar de todo esto, Qatar se ha convertido en un mal necesario con el que Israel ha tenido que procurar mantener un diálogo abierto. Lamentablemente, Qatar se ha posicionado como un neutral que entiende la posición, entiende cómo opera Hamás, y eso muchas veces es también, en términos de información e inteligencia, necesario para que Israel pueda operar dentro de la Franja de Gaza. La guerra por la supervivencia de Israel está lejos de terminar. Aún así, el gobierno y sus aliados hacen el esfuerzo por sentarse a la mesa y mantener el diálogo con una nación que ha hecho poco por detener un conflicto que desde hace mucho tiempo ha tenido el poder para terminarlo. Continuamos con este panorama cristiano de noticias y vamos ya al segundo bloque de estas noticias a través del mundo, lo que está pasando, lo que quizás alguno dirá, pero no puede ser que esto pase en el mundo. Sí que pasa en el mundo. Lo que pasa es que nosotros no hay un canal cristiano, no hay un canal cristiano de información o periódicos cristianos, ya muy poco de eso. Entonces tenemos que tratar de utilizar esta tecnología para poder informar y para que el creyente, para que el que es parte de la familia del Señor pueda estar bien informado de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Ahí tenemos en la pantalla una fotografía, una imagen, y el título de esta imagen dice Ministerio de Salud en Perú. Mire usted esta noticia tremenda. Declara como enfermedad mental ser una persona de este movimiento LGBT o un trans. Este es el título que viene en esta noticia. El viernes pasado, el Ministerio de Salud anunció la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS, mediante el Decreto Supremo número 009-2024 SA, que incluye 7 diagnósticos relacionados con la salud mental, en el apartado de personas con problemas de salud mental, como transexualismo y trastornos de la identidad de género. Mire usted, hermano, y yo creo que esto es una cosa real, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Estos diagnósticos provienen de la antigua versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, la CIE-10, a pesar de que la nueva versión, CIE-11, ya despatologizó estas condiciones en el 2022. El colectivo Marcha del Orgullo
y la organización Manuela Ramos han expresado su preocupación y rechazo hacia la inclusión de estas condiciones en las PEAs, argumentando que perpetúa la discriminación y estigmatización de la población transexual y promueve prácticas dañinas como la terapia de conversión. Ambas organizaciones exigen al Ministerio de Salud que actualice la norma y adopte políticas de salud que respeten la diversidad y promuevan la igualdad y no la discriminación en sistema de salud. El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS, en las siglas PEAS, es un documento con una lista priorizada de condiciones y tratamientos financiados por instituciones de salud. Fue creado en el 2009 y actualizado en el 2021 para incluir 7 diagnósticos. La CIE-10 es relacionada con trastornos mentales, sin embargo el Ministerio de Salud no consideró los cambios del CIE-11, que eliminaron transexualidad como enfermedad mental y lo trasladaron a la salud sexual. Esto generó repercusión a nivel mundial tras la entrada de vigencia de la CIE-11 en enero del 2022. Hablando de la CIE, ¿no?, que estoy mencionando, la CIE es un sistema de códigos utilizados en el sistema de salud para identificar patologías donde la población LGBT ha luchado para que orientación sexual e identidad de género no sean consideradas patológicas. Aunque el CIE-10, o sea, el sistema de códigos de enfermedades, aún se utiliza en el Perú, se espera la adopción del CIE-11 para prevenir la aplicación de terapias de conversión. Las organizaciones LGBTI y de derechos de población vulnerable están preocupadas por la posible aplicación de terapias de conversión, ya que un estudio identificó que casi el 40% de participantes fueron sometidas a estas prácticas pese a los daños que causan. Aunque un proyecto de ley para prohibir estas prácticas fue archivado, se busca su actualización para evitar su aplicación en el país mientras se garantiza que la actualización de la CIE no permita estas prácticas discriminatorias. Mire usted. Realmente, su opinión de usted, ¿no? ¿Qué opina? ¿Será que esto de las personas de este movimiento o trans, ¿será que son enfermos mentales? Porque acá el Ministerio de Salud de Perú, ¿no?, de esta nación hermana, lo dice el Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque seguramente va a haber muchas revueltas y muchos reclamos en cuanto a esta situación, ¿verdad? Vamos a ir a otra noticia, y esta noticia viene de Estados Unidos. Congreso de Estados Unidos apoya proyecto de ley que prohíbe la Biblia. Mire usted. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca adoptar una definición de antisemitismo que incluye la idea de que los judíos tuvieron responsabilidad en la muerte de Jesucristo. Mire usted, lo que podía considerarse el Nuevo Testamento como un texto antisemita de manera legal. Qué tremendo lo que va a pasar en el Congreso, hermanos. Esta decisión llega en medio de la guerra en Gaza y la postura de Estados Unidos, lo que podría tener un impacto importante en la interpretación del Nuevo Testamento. El proyecto de ley se aprobó el 1 de mayo de este año, 2024, y se obligaría al Departamento de Educación a utilizar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en la aplicación de leyes contra la discriminación. Numerosos miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, que se identifican como cristianos, votaron a favor de esta medida. El antisemitismo, es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse mediante el odio a los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas contra personas judías o no judías o sus propiedades, contra instituciones de la comunidad judía
etcétera, instalaciones religiosas, dice la definición. Esta es la definición del antisemitismo. El proyecto fue respaldado por 320 miembros del Congreso, mientras que solo 91 votaron en contra. Esto es relevante debido a que la definición incluye la utilización de símbolos y imágenes relacionados con el antisemitismo clásico, como acusadores de que los judíos crucificaron a Jesús o el libelo de sangre para estigmatizar a Israel o a los israelitas. Y si nosotros conocemos la palabra, vemos, ¿no?, que cuando Pilato pidió, ¿no?, al pueblo a quién quería que se lo liberen, a Jesús o a Barrabás, el pueblo judío realmente eligió a Barrabás, ¿no? Y cuando ellos dijeron, pero yo me hago inocente de esta sangre, cuando dijo Pilato, ellos dijeron, ¿no?, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues todas estas cosas están escritas en la palabra de Dios. Y el Congreso va a tener que realizar unos estudios, ¿verdad? El texto del proyecto dice, estipula que el Departamento de Educación debe tener en cuenta la definición de antisemitismo al analizar si una práctica está motivada por intenciones antisemitas durante una investigación sobre posibles casos de discriminación antisemita en instituciones de educación superior. Sin embargo, aquellos que se oponen a la medida han expresado su preocupación al respecto. En este sentido, la representante Marjorie Taylor Greene mencionó, el antisemitismo es malo, pero hoy no votaré a favor del antisemitismo as war, acta del 2023, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo, por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para que lo crucificaran los judíos. Si se apoya este proyecto de ley sobre la incitación al odio contra el antisemitismo, no solo se escupe en la primera enmienda, sino también se niega descaradamente la Biblia, escribió la representante de Blaze TV, Lauren Chen. Hermanos queridos, esto la verdad todavía trae más problemas, ¿no? Pero sabemos cuál es la verdad. Nosotros conocemos cuál es la verdad. Además de las preocupaciones sobre la Biblia, los críticos también argumentan que el proyecto de ley plantea riesgo para la libertad de expresión y podría dar lugar a restricciones injustificadas en la expresión política. La viabilidad del proyecto de la ley en el Senado, que está controlada por los demócratas, es incierta y su interpretación ha desatado acalorados debates, lo que refleja la profunda división en la política estadounidense hacia Israel. Y claro, porque ahora también en cuanto a la guerra, ¿no?, entre la ayuda armamentista que estaba ofreciendo Estados Unidos a Israel, ya tuvieron que detener, no van a mandar más ayuda a Israel, ¿no? Más que todo por este sentido de que está muriendo en esta guerra muchas personas inocentes, civiles inocentes que no tienen nada que ver con este problema, ¿verdad? Y termina la nota diciendo, ¿no?, la propuesta ha generado controversias dentro de la comunidad judía, ya que algunos grupos judíos liberales se oponen a ella por considerar demasiada amplia. Los republicanos parecen estar aprovechando la división interna en torno a otras políticas de seguridad nacional, como la guerra en Ucrania. Esta legislación, junto con las medidas de vigilancia en las universidades, permite a los conservadores mostrar su apoyo claro a Israel, mientras resaltan las divisiones entre los demócratas. Dios, hermanos queridos, ponga orden en esta situación, ¿no? Y sé que Dios lo va a hacer. Una situación muy complicada, muy difícil, y el enemigo también en este momento se aprovecha, ¿no?, en este sentido. Vamos con otra nota. Esta noticia viene de Brasil. Y vemos que en Brasil, hermanos, está sufriendo inundaciones, ¿no?, la parte sur de Brasil, por las lluvias, ¿no?, han crecido los ríos y
y realmente hay mucha gente muerta, desaparecida. Y el título de esta noticia dice: personas en refugio están aceptando a Jesús en devastadoras inundaciones de Brasil, trayendo luz y esperanza. Hay veces, ¿por qué será que el cristiano, ¿no? O que la persona quiere llegar al momento límite, ¿no? De dificultad, en todo sentido, para poder recurrir a Dios como último recurso? Qué tremendo, ¿no? Dice: en medio de la peor tragedia de Río Grande do Sul que ha enfrentado, Dios está obrando a través de cientos de iglesias que están ayudando a las víctimas de las inundaciones. Ahí usted en la imagen ve, ¿no? Gente que realmente pudo salvar quizás su cama, su colchón, algunas pertenencias y, bueno, ser refugiados en las iglesias que están trabajando arduamente. Dice: en Sao Leopoldo, la Iglesia Asamblea de Dios ha abierto las puertas de su centro de eventos para albergar alrededor de 500 personas sin hogar. Al principio los bancos de las iglesias se utilizaron como camas, pero ahora el equipo de voluntarios de la iglesia ofrecen comida, un refugio por las mascotas y actividades recreativas para los niños que están siendo acogidos. El día miércoles 8 pasado, los fieles cristianos llevaron a cabo un servicio con el fin de transmitir un mensaje de fe y redención a las familias alojadas en el templo. En medio de la calamidad, la palabra de Dios continúa trayendo luz y esperanza a los corazones afligidos, comentó Manasés Amarante, el predicador invitado que ministró en Instagram. Tras la predicación, 11 personas que se habían acogido aceptaron el llamado y se entregaron a Cristo en el altar. Además, otros residentes cristianos que estaban pasando por momentos complicados también se fortalecieron. Al ministrar la palabra y las alabanzas, les estamos dando esperanza. Estamos viviendo una experiencia que Dios nos dio de suplir nuestras necesidades, dijo el pastor Arnaldo, presidente de las Asambleas de Dios, Sao Paulo Leopoldo, durante un live con tía John Benítez en Instagram. Dios convertirá esta tragedia en salvación de almas, añadió. La Asamblea de Dios de Sao Leopoldo está aceptando donaciones de alimentos no perecederos, ropa de abrigo, ropa de cama, agua, artículos de limpieza y higiene personal en sus centros de eventos del local de esta iglesia. En todo Río Grande do Sul, las iglesias se están uniendo para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones que han golpeado la región en los últimos días. De acuerdo con el informe de la Defensa Civil, se ha dado a conocer este miércoles 8, las inundaciones han causado la muerte de 100 personas y dejando además a 372 heridas y 131 personas desaparecidas. Más de 200.000 habitantes de Río Grande do Sul han quedado sin hogar en 401 ciudades afectadas, con un total de 844.000 personas afectadas por las intensas lluvias. La falta de agua, electricidad, de alimentos y conexión de internet sigue siendo un problema para la población, con más de 750.000 propiedades sin suministro de agua en la región, según informa la Defensa Civil. La verdad, hermanos queridos, estas inundaciones, los tornados, los huracanes, realmente están trayendo tragedias, ¿no?, a las familias. Y bueno, es hora de que también el ser humano se vuelque a Dios, ¿no? Pida clemencia, misericordia a Dios por todo lo que está pasando. Y todavía, como dice la Biblia, van a acontecer muchas otras cosas más, ¿no? Esto está profetizado antes de que el Señor venga en su segunda venida. Vamos a ir a otra breve pausa y esta vez vamos a hacerlo presentando todos nuestros programas que se emiten durante la semana. Además de este panorama cristiano, tenemos un programa central, un encuentro con Jesús. Tenemos reflexiones cortas, Tu Palabra es Verdad, estudio bíblico que lo realizamos en este programa también. Y bueno, estaremos presentando todo lo que
lo que Dios nos ha permitido mediante el Ministerio Radial Vida Nueva Online, presentar a cada uno y a toda la familia de un encuentro con Jesús. Vamos ya a esta tanda publicitaria y luego volvemos con el tercer bloque de este panorama cristiano de noticias. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Tu palabra es verdad, el programa de reflexiones cortas para el diario vivir. En este espacio, exploraremos juntos ideas y pensamientos que nos inspiren, nos motiven y nos guíen en nuestro camino. A través de palabras sinceras y profundas, encontraremos la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y descubrir el verdadero significado de nuestras experiencias. Encontranos por Spotify y comparte con tus amigos estas verdades espirituales. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Continuamos con el Panorama Cristiano de Noticias y esta noticia viene del mundo deportivo, del mundo futbolero. Dice, famoso futbolista de La Roja, o sea, de la selección chilena, es captado bautizándose en una iglesia evangélica. Gracias a Dios por lo que está pasando. Durante este mes se volvió viral un video en la que se ve al futbolista, ahí lo ve usted en la imagen, chileno Eduardo Vargas, pariente mío, siendo bautizado en una iglesia evangélica. Perdón. En el video que se puede observar, que hay un video, por supuesto, ¿no? en la red, en YouTube, se observa al jugador del Atlético Mineiro vestido de blanco, ahí ve usted en el círculo pequeño, y respondiendo afirmativamente cuando le preguntaron si cree que Jesucristo es su Salvador. ¿Cuántos habremos pasado por ese momento tan especial, tan hermoso?
¿verdad? Y gloria a Dios que no solamente futbolistas, sino actores, el ámbito de allá en Hollywood, cantantes, están famosos, ¿no? Están realmente entregando su vida a Cristo. Ese es el mover de Dios, ¿verdad? Dice, después fue sumergido en las aguas cuando confesó que Jesucristo es su Salvador. Recientemente se ha insinuado que su fe cristiana ha tenido un impacto positivo en su desempeño futbolístico, de acuerdo a ciertos medios de comunicación. Quiero agradecer a Dios por las cosas que me están pasando. Gracias a todas las personas que me están ayudando, mi prometida, mis amigos pastores, mis suegros, mis padres, mis amigos. Me están ayudando mucho a levantar la cabeza, comentó. Además de destacar como uno de los máximos goleadores del Brasileirao de esta temporada, Eduardo Vargas logró convertirse en el tercer jugador extranjero con más goles en el Atlético Mineiro, al marcar un doblete contra Fluminense. También es parte de la selección nacional de Chile, y su pareja, una residente de Minas Gerais, ha sido una influencia positiva en su recuperación deportiva. Su retorno a la roja y su notable rendimiento en el equipo brasileño, han sido considerados como un renacimiento futbolístico por la prensa deportiva. A pesar de buscar una salida para jugar más minutos, Eduardo Vargas tiene contrato con el Atlético Mineiro hasta el 2024 y parece que se quedará hasta el final de la temporada debido a su buen momento actual. Es que la cosa todo va bien cuando realmente entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? No solamente en el fútbol, sino en todo, en el trabajo, en el estudio. Yo creo que esto es la fuente de vida, la fuente de vida, la fuente que realmente hace que todas las cosas nos vayan bien, porque amamos a Dios. Así que yo creo que sí le va a ir bien y va a ser realmente para la gloria de Dios, ¿no? Como muchos jugadores cuando convierten un gol, se arrodillan en la cancha y levantan las manos y le dan la gloria a Dios, porque es por Él que pueden subir de rendimiento, ser notables jugadores. Así que Dios lo bendiga a nuestro hermano Eduardo Vargas. Estaremos orando por él para que continúe con esta bendición tan grande de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a otra noticia, y esta noticia viene de Israel, hablando de la guerra que estuvimos viendo en el Congreso, lo que está pasando, ¿no? Y ahí tiene usted en la imagen al primer ministro de Israel, Netanyahu. Dice sobre la guerra en Hamas: si es necesario, Israel se quedará solo. El primer ministro de Israel enfrenta una sólida salida: recuperar a los rehenes capturados durante la masacre del 7 de octubre, mire usted, tanto tiempo pasó, y erradicar por completo la organización terrorista Hamas. Mientras el mundo reacciona con horror a las terribles imágenes de la masacre que hubo, muchos predijeron que pronto la opinión pública internacional se volvería en contra de Israel por sus represalias. Ahora, con la posibilidad de órdenes de arresto contra los altos funcionarios israelíes de la CPI, Netanyahu desafió abiertamente a sus críticos durante un discurso en el día de la conmemoración del Holocausto, reafirmando su compromiso de garantizar la seguridad del pueblo de Israel en el futuro. Desde aquí en Jerusalén estoy enviando un mensaje muy claro: no nos encadenarán las manos, e incluso si Israel tiene que permanecer solo, permanecerá solo y continuará luchando con nuestros enemigos hasta la victoria, dijo Netanyahu al mundo. Durante su discurso, el primer ministro alternó entre el hebreo y el inglés, pero la idea principal que transmitió fue que aunque los judíos fueran vulnerables e indefensos durante el Holocausto, actualmente la situación ha cambiado y ya no se encuentran en esa misma situación de desamparo. Ninguna nación acudió en nuestra ayuda. Hoy nuevamente nos enfrentamos a enemigos empeñados en nuestra destrucción. Les digo a los líderes del mundo: ninguna presión impedirá que Israel se defienda. Como primer ministro prometo hoy
aquí desde Jerusalén, en este día de conmemoración del Holocausto, que si Israel se ve obligado a permanecer solo, Israel estará solo, expresó tajantemente el primer ministro. Israel es el pueblo de Dios, hermano. No va a estar nunca solo. Hay mucho pueblo de Dios orando por la nación de Israel, por la paz en Jerusalén. Así que yo creo que ahí como que se equivocó, ¿no? Porque él no está solo. Es la niña de sus ojos, de Dios. ¿Qué más dice esta nota? Derrotaremos a nuestros enemigos genocidas. Nunca más lo será ahora, añadió. La administración de Biden se mantiene firme en su oposición a una invasión de la ciudad de Rafah, que comenzó el martes 7 de abril. Ante el despliegue de tanques y vehículos blindados por parte de Israel, Estados Unidos ha suspendido una importante transferencia de armas al país, necesaria para su conflicto con Hamas. La decisión de Biden de retrasar la entrega de municiones a Israel se tomó debido a una posible ofensiva de Israel en Rafah, que podría poner en riesgo a civiles palestinos, según informó el secretario de Defensa Lloyd Austin. El senador republicano Lindsey Graham criticó la decisión, considerándola una mala señal que podría incitar a más violencia. Hay un aumento sorprendente de estadounidenses cristianos de derecha que se oponen a Israel, lo que podría ser un indicio de los tiempos finales de tribulación. A pesar de esto, el pacto de Dios con Abraham sigue vigente y su protección está sobre su pueblo, afirmó Charism News al final de su estudio. Es así, ¿no? Dios está guardando al pueblo de Israel y si tiene que venir la gran tribulación, ese holocausto, ¿no es cierto? Algunos dicen la tercera guerra mundial va a suceder, porque los tiempos, el juicio de Dios es inminente sobre la tierra. No por la situación de los seres humanos, que están con que sí, con que no, atacamos, no, sino que porque Dios tiene preparado un plan. Tiene que descender la nueva Jerusalén del cielo y tiene que ser destruido esta tierra. Esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a otra noticia en este tercer bloque. Y esta noticia realmente da mucho que pensar, ¿no? Hay veces estamos con noticias internacionales, política internacional, hay de otros países en cuanto a la conversión de personas de la farándula, del deporte, noticias musicales, ¿no? Pero esta noticia realmente es algo que existe, hermano querido, que pasa, está pasando. Y dice, ahí tiene usted la imagen de esta mujer que es una hermana en Cristo. Dice, ex satanista, testifica cómo Jesús la salvó en pleno ritual diabólico. Él me salvó y me redimió. Alguno dirá, no puede ser, no puedo creer. Hermanos, el poder de Dios es tremendo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Es como cuando Jesús se acercó al endemoniado de Gadareno, ¿no? Y bueno, el Señor lo expulsó a esos demonios y salió. Y el endemoniado volvió a su normalidad, ¿cierto? Y quiso seguirlo al Señor. Entonces, esta nota viene de Estados Unidos, me parece. Sí, ex satanista testifica, ¿no? Dice, durante 9 años, Alicia Nicolás, sufrió abusos sexuales por parte de su padre desde que tenía 5 años, encontrándolo junto a su cama, amenazándola para que guardara silencio. A causa del trauma, buscó apoyo en el satanismo, mire usted, y las drogas, hasta que finalmente confesó a su madre lo que estaba sucediendo sin recibir apoyo de ella. A pesar de la falta de apoyo de su madre, la familia acudió a la iglesia en busca de ayuda a pesar de las circunstancias. La historia de Alicia destaca que
No solo el sufrimiento que enfrentó durante años a manos de su propio padre, sino también la falta de apoyo que encontró en su entorno familiar, provocando que buscara apoyo en lugares oscuros como el satanismo y las drogas para aliviar su dolor. Le pedí perdón a Dios porque estaba teniendo sexo con mi padre. Literalmente me duchaba todos los días y trataba de deshacerme de todo lo que él siempre me ponía. Y cuando me miré al espejo todavía me veía llena de pecado. Y a veces ni siquiera podía hacer eso, dijo. A los 14 años Alicia quedó embarazada de su padre y fue obligada a abortar, lo que la llevó a tener pensamientos suicidas y a odiarse a sí misma. A los 15 fue abandonada por sus padres, lo que la sumió en la vergüenza y la llevó a refugiarse en las bebidas y el éxtasis. Tras una sobredosis a los 20 años, Alicia dejó las drogas, pero siguió luchando con la adicción del alcohol para intentar olvidar los traumas del pasado y las voces demoníacas que le incitaban al suicidio. Qué tremendo testimonio, hermano. Por eso le digo que hay noticias realmente que tenemos que verlas, tenemos que enterarnos, porque son testimonios del poder de Dios, hermano, que también quizás puede estar pasando en nuestros hogares. Seguimos con esta noticia. A pesar que es un testimonio, ¿verdad? A pesar de buscar el amor de Dios en distintas religiones, Alicia no lograba llenar el vacío en su corazón, y aunque al principio se mostraba resentida con él, llegó a reconocer que fue Dios quien la salvó el día de la sobredosis. A través de su experiencia, logró ella superar sus adicciones y su pasado y reconciliarse. Con 25 años, mientras participaba en un ritual satánico con bautismo de sangre, ella manifestó pensamientos suicidas y a buscar refugio en las drogas y el alcohol. Y dice que ese día ella manifestó haber tenido una experiencia con Dios, a punto de realizar este ritual satánico. Y se comenzó a orar: lo siento, Jesús Dios, lamento estar haciendo esto, lo siento mucho, por favor, perdóname por lo que estoy haciendo, no pensé que fuera digna de que Él me respondiera, contó. Qué tremendo, ¿no? Después de mudarse a Miami, Alicia conoció a un amigo cristiano que la llevó a la iglesia el domingo de Pascua. Durante el servicio pidió a Dios que la liberara de su adicción a la bebida y experimentó una sensación de alivio. Poco tiempo después comenzó a orar por un esposo que la amara por lo que era y que fuera gracioso. Y 5 meses después, mire usted, hermano, la respuesta de Dios. Conoció a John, un comediante que la hizo reír y con quien comenzó a estudiar la Biblia, lo que marcó el inicio de su proceso de sanación y confrontación de su pasado doloroso. El encuentro de John a través de una aplicación de transporte compartido cambió la vida de Alicia, que encontró en él no solo a su esposo, sino también a un compañero espiritual que le ayudó a confrontar abusos sexuales y violaciones en su pasado, desencadenando un proceso de sanación personal y una reconexión con su verdadera identidad. Alicia se entregó a Jesús tras ver un ministerio bíblico en internet, pidiendo perdón por todo lo hecho contra él. Después de casarse con John y ser bautizada, perdonó a su padre y pudo liberarse de las cargas pasadas. Actualmente ministra a mujeres abusadas o traficadas a través de su ministerio Prepara el Camino, mostrando un Dios que puede sanar y traer nueva identidad. Jesús fue quien me salvó, quien me restauró, quien me redimió y quien me mostró el amor del Padre que nunca conocí. Entonces, si Él pudo hacerlo por mí, también puede hacerlo por ti, concluyó. Este es el mensaje, hermanos queridos. Por eso es importante, no solamente las noticias que estamos pasando en el orden político, económico, sino estas noticias que también a la vez son testimonios del poder de Dios. Por eso no se olvide que Dios nos habla y como dice esta hermana en Cristo que es ministra, dice: si Él pudo hacer por mí, también puede hacerlo por ti. No importa la situación en la que te encuentres, Dios puede hacer ese cambio, esa restauración, sanar tu vida y darte una nueva identidad. Por eso es importante, ¿no? Por eso es importante estas noticias que la vamos emitiendo programa tras programa.
Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a ver un video, el siguiente video que quiero compartir con ustedes, acerca de lo que está pasando a estudiantes judíos en Estados Unidos por este problema de la persecución, del antisemitismo. Vamos a ver ya este video que nos va a llamar realmente a profunda reflexión y nos va a hacer ver la situación que también están viviendo en este tiempo estos estudiantes en las universidades en Estados Unidos. Un video publicado en X evidenció los cánticos de los estudiantes contrarrestando los lemas de los manifestantes cercanos, muchos de los cuales portaban banderas palestinas, y cuyo fin fue reunirse en el campus para protestar contra el gobierno de Israel. En una manifestación similar en la Universidad de Alabama, los contramanifestantes pro-israelíes ahogaron con cantos a los pro-palestinos en Tuscaloosa, al Corear, Estados Unidos. Un estudiante judío de la Universidad de Michigan describe la situación que vive en estos momentos. Ser un estudiante judío en la Universidad de Michigan ahora mismo definitivamente es un momento aterrador e incómodo. Hay mucho antisemitismo en nuestro campus y es exageradamente preocupante. Y mientras todo esto ocurre en los centros universitarios, actualizamos parte de lo que está ocurriendo sobre la guerra en Israel. Después de meses de espera, las fuerzas israelíes han comenzado su operación en Rafah, el último bastión importante de Hamás en la Franja de Gaza. La operación comenzó después de que fracasaran las negociaciones entre Hamás e Israel. El martes por la mañana, las fuerzas israelíes capturaron el estratégico cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y el sur de la Franja de Gaza. Antes de la operación, un video en las redes sociales muestra a un grupo de soldados orando y tocando el shofar antes de entrar en Rafah. El ex portavoz de la FDI explica los desafíos que enfrenta el ejército israelí en Rafah. En primer lugar, las FDI han telegrafiado sus intenciones durante más de 4 meses, por lo que el enemigo debe estar bien preparado y anticipando el ataque. Segundo, el denso territorio urbano con el enemigo, que quizá utilice infraestructura para pelear desde ahí, por lo que será tan desafiante como la ciudad de Gaza y Anouna, y tal vez incluso más. El martes, en la ceremonia del Capitolio para recordar a los sobrevivientes del Holocausto, el presidente Joe Biden condenó el reciente aumento del antisemitismo y la masacre de Hamás el 7 de octubre. Ahora aquí estamos no 75 años después, sino apenas 7 meses y medio después. Y la gente ya está olvidando que Hamás desató este terror. Fue Hamás quien brutalizó a los israelíes. Fue Hamás quien tomó y sigue manteniendo rehenes. No lo he olvidado, ni ustedes tampoco, y no lo olvidaremos. La administración Biden confirmó informes de que se están reteniendo un gran envío de bombas de 2.000 a 500 libras por temor a que se utilicen en la operación de Rafah. Una decisión que criticó el senador republicano Lindsey Graham al decir que es la peor señal para enviar a todos los malos. Continuamos con el programa Panorama Cristiano de Noticias. Estamos ahora en el cuarto bloque de este informe de noticias, de todo el acontecer del mundo cristiano. La primera noticia de este cuarto bloque viene de Estados Unidos. Ahí tienen ustedes la imagen del pastor John MacArthur, un eminente teólogo. Dice Pastor John MacArthur, envuelto en polémica por decir que las enfermedades mentales no existen. Yo creo que esta noticia tiene que ver algo con el Ministerio de Salud de Perú, que este movimiento LGBT y todo esto no existe, no es una enfermedad mental. Vamos a ver qué nos dice esta noticia. El pastor John MacArthur de Grace Community Church en California ha afirmado que no existen enfermedades mentales, calificándolas como mentiras nobles. Según datos de los Centros de Control para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 1 de cada 5 adultos estadounidenses vive con una enfermedad mental y también afecta a jóvenes en gran medida.
Esto es lo que dijo, ¿no? El control, la prevención de enfermedades, ¿no? Y centro para control. MacArthur ha citado argumentos presentados por Bruce L. Levine y por el psiquiatra fallecido Thomas Szasz para respaldar su afirmación de que las enfermedades mentales son falsas y que están respaldadas por la industria farmacéutica para vender medicamentos. ¿Qué opina usted? El pastor advierte a los padres contra creer en estas mentiras nobles y enfatiza que los niños están expuestos al pecado y a la influencia cultural que los conduce por el mal camino. El pastor MacArthur considera que el diagnóstico creciente de niños con enfermedades mentales no fomenta la responsabilidad personal y cree que medicar a los niños por estas condiciones los convierte en drogadictos y potencialmente criminales. Fuerte, ¿no? Lo que dijo el pastor. El pastor sostiene que la psiquiatría y la psicología están admitiendo finalmente que las enfermedades mentales son una invención y una excusa para medicar a las personas, lo que beneficia a las grandes empresas e industrias farmacéuticas. Dijo además que el estrés postraumático no es más que un dolor por batallas perdidas. Si lo entiendes, toma el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, lo que realmente es el dolor, estás peleando una guerra que perdiste. Tus amigos tienen cierta culpa por sobrevivir porque ustedes regresaron y ellos no. ¿Cómo afrontas el duelo? El duelo es algo real, pero el duelo es parte de la vida. Y si no puedes afrontar el duelo, no puedes vivir la vida, dijo el pastor MacArthur. Palabras que hay que analizarlas, ¿no? Cada uno tiene su postura seguramente dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Pero si defines eso clínicamente, puedes darles unas pastillas, una serie de medicamentos y terminan en Los Ángeles, sin hogar en la acera. En lo que respecta a los niños, esto es lo más mortífero que se ha desatado contra los niños, los medicamentos, añadió. Estas afirmaciones generaron conflictos para MacArthur con Beth Moore, una reconocida conferencista y escritora cristiana. A pesar de reconocer a MacArthur posibles errores en sus palabras, Moore expresó que él no podía comprender realmente lo que su esposo había enfrentado al vivir con trastornos de estrés postraumático. Simplemente no hay manera de que él pueda saber. Por ejemplo, lo que mi esposo ha soportado por estar en un incendio con su hermano cuando era un niño pequeño y verlo arder y no reconocer la realidad del trastorno de estrés postraumático, escribió Moore en Twitter, en X. En medio de la confusión y la tumultuosa discusión sobre la salud mental y la percepción de la realidad, el rabino Jonathan Cahn ofrece un mensaje esclarecedor acerca de cómo alcanzar una estabilidad emocional sostenida. Tienes que estar dispuesto a comprometerte siempre con Dios, expresó este pastor rabino. Cahn afirma que al entregar a Dios lo que Él requiere y tener fe en que Él maneja tu destino, sentirás una tranquilidad perdurable. Paul dijo que realmente puedes derivar pensamientos. De hecho, puedes tener control sobre tu mente. Puedes tener plenitud mental del ser, dijo otro que empezó a hablar también, ¿no? El rabino sugiere que en lugar de escuchar historias sobre personas comprometiéndose por sus problemas de salud mental, deberíamos considerar la idea de comprometernos con Dios y confiar en nuestros pensamientos, lo que podría tener un impacto positivo en el mundo. El rabino dijo, no eres cautivo de tu mente. Tu mente puede tener hábitos. Tu mente puede tener pensamientos. Si la llevas cautiva, la llevas bajo de la cuenta del Señor, la palabra de Dios empezará a cambiar, finalizó. Yo tengo mi opinión muy personal, ¿no? Pero la cual en programas posteriores tocando estos temas voy a estar compartiendo con ustedes, pero cada uno saque su conclusión, ¿no? Si le pareció que esto es correcto o no. Entonces, mándenos sus opiniones, que es importante también para que podamos publicarlas nosotros. Vamos a las últimas dos noticias de este cuarto bloque de Panorama Cristiano.
En Brasil están pasando muchas cosas realmente trágicas, ¿no? Inundaciones, realmente cosas que se están perdiendo vidas, hay desaparecidos, personas que se quedan sin vivienda, sin sus cosas. Realmente momentos muy, muy desesperantes, ¿no? Más que todo por los chicos, ¿no? Por no tener nada. Es algo desastroso lo que está pasando. Pero además de eso, yo creo, hermanos queridos, que también el ciudadano, ¿no? Pero no va a encontrar nunca la verdad si no conoce la verdad. Pero sabemos de dónde vienen todas estas cosas. Imagínense, mire usted esta noticia que viene de Brasil. Ahí tiene usted la imagen. Dice, esta es la imagen de Madonna. Dice, Sodoma y Gomorra. Mire usted el título. Madonna muestra en Río de Janeiro show satánico, acto sexual y beso LGBT. Y por esto Dios no está enojado. ¿Te das cuenta? ¿Sabes lo que pasó en Sodoma y Gomorra, no? Había tanta inmoralidad, tanto cosas satánicas, perversión sexual, homosexualismo, que Dios tuvo que mandar fuego del cielo, tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Dice, el pasado sábado 4 de mayo, Madonna llevó a cabo un gran espectáculo en las arenas de Copacabana, en Río de Janeiro, para concluir el Celebration Tours. Ahí tiene usted la imagen de esta mujer, ¿no? Alrededor de 1,5 millones de personas asistieron al evento, que generó controversia entre los internautas debido a su contexto explícito y a escenas provocativas. Y mire usted, hermanos, está en ese momento esas ciudades en Brasil, en la parte del sur, sufriendo estos problemas, mientras otros gozando de este espectáculo. No entiendo, la verdad, no entiendo. Durante la presentación, Madonna protagonizó escenas picantes, como una simulación sexo oral con Anitta durante la canción Vogue, y actos de masturbación con uno de sus bailarines. También hubo besos gay y otras demostraciones entre los integrantes del ballet, con la participación activa de la cantante. Diabólico, ¿no? Además de la participación de Anitta y Pablo Vittar, los hijos de Madonna también amenizaron el espectáculo, mire usted, con Estere bailando, Mercy James tocando el piano y David Banda tocando junto a su madre. Ya está, lo llevó a todos al infierno, ¿no? Durante la canción Live to Tell, Madonna honró a figuras fallecidas por el SIDA, como Renato Russo, Freddie Mercury, Cazuza y Bettino. A pesar de la polémica, el evento enfrentó problemas de seguridad con reportes de robo de celulares y tarjetas bancarias. La policía militar de Río de Janeiro realizó detenciones, pero no ha proporcionado detalles sobre el balance del operativo de seguridad. Muchos internautas criticaron el espectáculo de Madonna, comparándola con las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, por considerarlos actos inmorales. Algunos cuestionaron la inversión de dinero público en el evento y lo calificaron como un culto a la degradación moral. En vez de que ese dinero vaya para la ayuda de aquellos que se quedaron sin hogar, sin techo, sin comida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sabemos bien que la sociedad actual considera lo malo como bueno y viceversa. Aún así, hay quienes aún defienden lo que es correcto y lo bueno para las personas basadas en la fe, como nosotros, como este programa cristiano, ¿verdad? Quienes se han mantenido firmes aunque han sido atacados y vulnerados para que ya no denuncien este tipo de sucesos, que no hacen más que pervertir el corazón de las personas y dejarle un mal ejemplo a las nuevas generaciones. Realmente tremendo, y se ve todo esto que informé, se ve en el video, ¿no? Esos actos sexuales, esos besos entre mujeres. Tremendo, tremendo. A ver, algo que, por eso digo yo que el juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. Porque ya no. ¿Qué podemos
qué futuro, qué podemos dejar, qué se puede dejar a nuestros niños, a esta nueva generación. Tremendo. Gracias a Dios que personas de la farándula, del ámbito del espectáculo, de la música, están entregando sus vidas a Cristo y cambiando totalmente, ¿no? Si esta mujer, como todo ser humano, tiene oportunidad para volverse al Señor. Si esta mujer entregara su vida a Cristo, yo creo que miles de personas, ¿no? Porque tiene miles de fans. Esta mujer y todos pueden llegar a los pies de Cristo a través de su testimonio, pero nada es imposible para Dios. Nos dimos cuenta en esta noticia que pasamos hace rato de esta chica ex satanista. Vamos ya a la última noticia. Esta noticia realmente es algo, hay tantas noticias que a veces son negativas, ¿no? Esta noticia es realmente buena porque viene esta de Venezuela, esta última noticia. Y el informe dice, población cristiana ha crecido en Venezuela más que en otro país de Latinoamérica. Mire usted, gloria a Dios por esto, ¿verdad? Según una encuesta de Latino Barómetro, realizada en febrero y marzo del 2023, la población evangélica en Venezuela, perdón con la imagen, ahí tienen la imagen, perdón. En Venezuela experimentó un rápido crecimiento en comparación con otros países latinoamericanos. Qué bueno, ahí está la imagen donde muchas personas, muchos creyentes, ¿no? Ahí así con sus remeras, con la bandera de Venezuela. Qué hermoso. De las 1.200 personas encuestadas en cada país, se reveló que el 31% de los venezolanos se identifican como evangélicos. Por otro lado, el estudio mostró que el 48% de la población en Venezuela se identifica como católica, y el 14% no tiene ninguna religión, y el 7% indicó tener otra o ninguna religión. El segundo lugar en la lista se encuentra Brasil, con el 23% de la población se identifica como evangélica, el 53% católica y el 12% que no tiene ninguna religión. Y el otro 12% pertenece a una religión revelada en la encuesta. Chile se sitúa en la tercera posición en cuanto a la cantidad de evangélicos, con un 9% de su población adherida a esta religión, siendo solo superado por Argentina, que cuenta con 6%. Mire qué poco en Argentina somos, ¿no? ¿Y qué será de mi país, de Bolivia? Un 56% de los chilenos se identifica como católicos, un 29% no tiene una religión y el 6% no pertenece a ninguna otra religión. No sé si estos serán, ¿cómo se puede decir? Las encuestas actuales, ¿no? No sé si serán estas. En cambio, dice Colombia ocupa el cuarto de la posición con 16% de la población que es evangélica, mientras el 64% es católica. El crecimiento exponencial del cristianismo en Venezuela se debe a la predicación constante del evangelio y a las distintas actividades que las iglesias hacen en pro de las comunidades para llevar la palabra de Dios en acción, con cuidados, atención y mensaje de esperanza que ha calado en los corazones de la sociedad, elevando su mirada de la crisis actual hacia un futuro mejor de la mano de Dios. No nos olvidemos que Venezuela está viviendo un momento muy difícil económicamente, hay mucha necesidad, porque este hombre, Maduro, realmente está siguiendo los pasos del otro que murió trágicamente, ¿no? Y bueno, seguramente él está cavando su propia fosa, ¿no? Porque el otro día ya también escuchamos también hablar en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Dios tendrá misericordia, ¿no? Y con esta noticia, hermanos queridos, familia cristiana, le hemos dado final a este panorama cristiano de noticias. Agradecemos su atención, agradecemos su fidelidad por permanecer con nosotros, por compartir estas noticias cuando subimos a YouTube, para compartir con otras personas, para que estemos todos enterados de todo lo que está pasando, ¿no? Estemos actualizados con las noticias de todo lo que pasa en el mundo cristiano, porque todo esto, realmente viéndolo a través de la óptica bíblica, nos damos cuenta que el regreso de Jesús
está muy cerca. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, oremos. Oremos porque nuestra redención se acerca. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Los espero la próxima semana con nuevas noticias de este panorama cristiano. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este panorama cristiano de noticias. Ha sido un honor compartir contigo las noticias y reflexiones desde una perspectiva cristiana. Esperamos que hayas encontrado valor en nuestra cobertura y análisis. Antes de despedirnos, queremos recordarte la importancia de mantenerte informado con integridad y ética, y de buscar siempre la verdad en medio de las noticias que nos rodean. En un mundo donde la información fluye constantemente, es vital contar con fuentes de confianza que nos guíen a través del ruido mediático. No te olvides suscribirte al canal y recibir la notificación de las próximas noticias. Hasta la próxima.